¿Qué tal? Muy buenas tardes. De veras, qué gusto, qué privilegio estar en esta cita con usted para llevarle esta edición de AFN Político, un espacio producido por Agencia Fronteriza de Noticias que llega a todo el estado a través de la señal del canal 154 de cable y transmitiendo en tiempo real, en vivo, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, la agencia noticiosa líder en el noroeste del país, que le lleva información puntual, oportuna y al instante. En cuanto ocurre, usted la podrá leer aquí, así como enterarse a través de este espacio producido, ya le digo, por AFN en www.afntijuana.info, donde estamos llevándole la señal que se genera aquí en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias. Le quiero recordar que tenemos el número telefónico 608-7645 para recibir sus comentarios y recomendaciones. Tenemos desde luego pues puntos de contacto a través de las redes sociales, porque AFN está en Facebook y está también en Twitter. Y por si esto fuera poco, pues tenemos una dirección de correo electrónico que es afnpolitico@gmail.com, se lo repito, afnpolitico@gmail.com, para que nos haga llegar también sus comentarios. Ahí lo tiene usted en pantalla, el dato, para que nos haga llegar sus sugerencias, que serán siempre bien recibidas. Hoy lunes cerramos el mes, iniciamos la semana, pero cerramos el mes con esta edición que está pues cargadita, mire usted, de acontecimientos de fin de semana. En el terreno de lo político, sin duda, la pues esperada, bueno, hasta morbosamente incluso, mire, dentro del propio Partido Revolucionario Institucional, visita del embajador, porque ya es embajador en toda forma, con toda la barba, bueno, no usa barba, con todo y moñito, pero el ex senador, ex diputado federal, o mejor dicho, diputado federal con licencia para ocupar el cargo de embajador mexicano en Argentina, Fernando Castro Trenti, efectivamente, tal como ya lo habíamos comentado aquí, llegó a tierras cachanillas en una visita familiar y finalmente, también como era de esperarse, pues los reporteros ya saben cómo son curiosos. Luego fueron a buscar a don Fernando Castro Trenti y le preguntaron pues de qué otra cosa podía hacer, de política, un hombre que se dedica a la política a las 24 horas, que piensa en política a las 24 horas, a juzgar por los datos que conocemos pues de su trabajo y su tenacidad en el tema, pues de política. Y la respuesta, a diferencia de lo que vimos la última vez antes de que partiese a Argentina para tomar posesión formalmente, esta vez fue el silencio. Sí, Fernando Castro Trenti no quiso hablar de política. De hecho, cero política. Vino a atender asuntos familiares y por lo visto no tiene nada que decir en este momento, nada que tenga que ver sobre todo con política partidaria, porque pues las cosas en su partido efectivamente están calientitas, muy calientitas. Ya sabe usted que se avecina, se aproxima el proceso para renovar la dirigencia, ahora sí de manera formal, el comité directivo estatal del partido, bueno, y hasta los municipales. Ya hay alguno que levantó la mano, el primero que levantó la mano para ocupar el PRI municipal en Tijuana, en la persona de el ex funcionario político, Oscar Zanabia Peinado. Pero Fernando Castro Trenti esta vez no habló de Carlos Barbosa, no habló del panquismo, no habló de nada de eso. No, simple y llanamente dijo, no puedo opinar de política. Así de simple. Estuvo en Tijuana, se reunió con su madre, visitó a algunos amigos, dijo, son temas que no me corresponde opinar. No dejo de ser un baja californiano y mi mayor deseo, que es que todo sea bueno y positivo para todos, pues no estoy en la participación política partidaria, puesto que represento al Estado mexicano en un país donde mi misión es consolidar las relaciones. ¿Qué cosas?
El señor Castro Trenti eh, fue muy breve, debo decirle. Aparentemente, en esta visita, el señor Castro Trenti estaría reuniéndose con el delegado municipal todavía es delegado municipal, el señor Daniel Romero Mejía, quien se comenta y fuertemente, y desde hace un buen tiempo pues, pero hoy más que nunca, la posibilidad de que se integre al equipo del embajador allá en Argentina, considerando no solo la cercanía con Romero Mejía, sino también otro pequeño elemento. El señor Daniel Romero Mejía fue dirigente de la industria maquiladora a nivel nacional, ha sido dirigente empresarial, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y en ese carácter, pues ha tenido una intensa cercanía con los temas del desarrollo económico, de la activación económica. Así pues, no es de descartarse que el señor Daniel Romero Mejía, que pronto se dice dejará de ser delegado municipal, pues ocupe una cartera que tiene que ver precisamente con las relaciones comerciales entre México y Argentina, la República Argentina. Entonces, así las cosas aquí en nuestra ciudad, donde Fernando Castro Trenti, evidentemente, porque sería imposible no creer tal cosa, pues se va a reunir con sus partidarios, con sus seguidores, que los tiene todavía, y seguidores de peso político en Baja California. Si no, mire, voltee usted a ver al Congreso del Estado y a varios ayuntamientos en donde gente identificada con su corriente ocupa espacios públicos. Y qué decir del Partido Revolucionario Institucional, donde se perfila eh, para su concreción, para su materialización, la pues imposición francamente de la señora Nancy Sánchez Arredondo para la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional por disposición del Comité Ejecutivo Nacional, hasta donde se sabe. Bueno, esto ya es un secreto a voces, pues, ¿no? Es mero trámite lo que está por venir, falta la convocatoria, pero pues estas cosas se resuelven así sin problema. Entonces, en esas condiciones, la señora Nancy Sánchez Arredón estaría tomando posesión como dirigente del PRI en Baja California y se entraría pues en el proceso muy posiblemente de renovación de las dirigencias municipales del PRI, por lo menos en el caso de Tijuana, pues está igualmente inconclusa y pendiente porque, como ustedes saben, ahí está despachando en funciones de encargada de la oficina la licenciada Franciscana Kraus, que fue regidora en la administración anterior. En esas condiciones, pues es cuestión solo de tiempo. Y será interesante ver qué saldo deja, o bueno, es una forma elegante de decir qué chismes nos deja la visita del señor embajador Castro Trenti. Obviamente ya le tendremos aquí al tanto, informado de este asunto. Pero mire, a otra cosa, mariposa. Fíjese que en Mexicali finalmente, sí, finalmente hay jefe policíaco. Ya resolvieron en Mexicali, ya se aprobó, vaya, después de que, pues casi 40 días de que se fue el señor Ramírez Cardoso, que despachaba como responsable de seguridad pública en el municipio de Mexicali, luego este desaguisado, de este escándalo en torno a sus antecedentes no conocidos, por lo menos públicamente, en el fuero militar, donde tenía por ahí algunos muertos en el closet, no en sentido literario, claro está, aunque, bueno, vaya que hay militares que tienen muertos en el closet, pero por lo menos el que ha costado la salida del señor Ramírez Cardoso no es de ese tipo de muertos, sino uno que tiene que ver con hostigamiento sexual y con abuso de autoridad, en fin, en donde las víctimas serían también militares. Así se fue y está pendiente todavía la cuestión del subdirector
a quien se señala de tener también algunos antecedentes que lo ubican como prófugo, como desertor, por ser prófugo de las Fuerzas Armadas, y aquí está despachando como subdirector, como jefe policiaco o subjefe policiaco en la ciudad de Mexicali. El asunto es que finalmente el Cabildo mexicalense se ha decidido por la persona, sí, de un policía de carrera. Por lo menos los reportes que se han generado allá en Mexicali ubican al nuevo titular de la Policía Municipal como un hombre de carrera probado, el señor Alejandro Monreal Noriega, el nuevo director de Seguridad Pública Municipal, alguien que aparentemente tiene un buen consenso social y pues en el trabajo de gobierno. Ahí está la imagen, puede usted apreciar esta imagen de Mexicali. Yo debo decirle que estas y otras informaciones están disponibles en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias para que usted se informe con mayor profundidad sobre esta decisión, que es una decisión importante porque viene a llenar un vacío eh, que ya sabe usted, sobre todo en materia de seguridad y en estos días, son vacíos de alto riesgo, ¿no? Son vacíos muy delicados que cuando se dejan así, alguien los ocupa. Y los ocupa no necesariamente para hacer cosas buenas. Pero ya comenzó a despachar el nuevo director. Ya hace ya más de un mes que se retiró el general José Ramírez Cardoso, mire usted. Pero en unos momentos más, de hecho, el nuevo titular estará haciendo lo que se llama un pase de lista con la tropa. Está convocada allá en la explanada cívica de Palacio Municipal, donde se espera pues que el alcalde mexicalense Jaime Rafael Díaz Ochoa dé algunos anuncios importantes. Al señor Monreal Noriega le espera sin duda mucha chamba y sobre todo muchos trabajos pendientes en materia de coordinación con autoridades federales y con las Fuerzas Armadas, que están pendientes de que los civiles se pongan en paz, se pongan a trabajar, se dejen de cosas y a chambear porque hay muchos pendientes allá, bueno, en todo el estado en términos generales. Va a, Habrá, mire usted, según lo que dijo el señor Monreal Noriega, luego de tomar posesión, pues, y en una reunión con mandos de la corporación, les dijo que va a haber evaluaciones constantes del personal y que según el resultado de estas evaluaciones, para medir su desempeño y la eficiencia de su trabajo, pues se va a definir si se quedan o se van, así de simple. Aparentemente, pues, el nuevo titular es un hombre que tiene la formación en el trabajo de campo, que está aprobado en el trabajo de mando, que no es cualquier cosa, pues, y en esas condiciones, pues, el nuevo titular de la Policía Municipal ya entra en funciones. Director de Policía Habemos en Mexicali, finalmente, ya para tranquilidad de quienes estaban preocupados y válidamente por la ausencia de una cabeza ahí en esa corporación policiaca. Y tiene que apurarse, porque la violencia continúa expresándose en todo el estado, todos los días, en Mexicali, en Tijuana. Miren, no vamos lejos, en Tijuana esta mañana ha habido otros hechos de violencia, en la colonia Libertad, por ejemplo, han baleado ahí a un hombre, y pues ya puede usted imaginarse, la colonia Libertad, por su cercanía con la frontera, ha sido desde hace mucho nido y centro de operaciones de muchos delincuentes y gente del crimen organizado. Hoy fue una persona, más o menos al filo de las 11 de la mañana, cuando un sujeto llegó, caminaba por ahí por las calles entre 11 y 12 de la colonia Libertad, y a bordo de una motocicleta llega otro tipo y le dispara. Por fortuna, el sospechoso está arrestado y hay indicios de que pudiese haber en esto, pues, negocio de drogas de por medio. Es algo que está sujeto a confirmación, pero los datos preliminares son, pues, en este sentido. Así es que
La violencia continúa. El fin de semana hubo más violencia en nuestra ciudad. En Rosarito sigue igual, pues hay momentos que pareciese que la delincuencia nos rebasa y desborda a la autoridad. Rebasa a la autoridad, eh, nos desborda, pues. Y esto genera un clima de intranquilidad, de inseguridad. La gente simplemente no puede funcionar así, pues. Si el clima de inseguridad puede convertir en víctima a cualquier persona en el lugar menos pensado, a cualquier hora, en pleno día, en plena mañana, sin importar si es el lugar más transitado de la ciudad, por ejemplo, como en los peores días, los días más aciagos de 2008 a 2010, que tuvimos aquí una crisis verdaderamente severa, más severa, dice Alberto Capella, que allá en Morelos, donde está despachando como, como responsable de la seguridad pública del Estado, ¿no? Por lo menos en declaraciones que acaba de hacer al periódico español El País, donde lo ponen por lo menos como sheriff, para acabar pronto. Le dedican un reportaje muy interesante, por cierto, a este tijuanense que se fue de aquí y que le tocó vivir en carne propia ese clima de inseguridad y de violencia que estuvo a punto de costarle la vida una de esas noches allá en el departamento que ocupaba, antes de tomar posesión como secretario de Seguridad Pública, unos días antes, precisamente. Pero bueno, así están las cosas allá. Sin embargo, mire, regresando a Mexicali, pues hay problemas adicionales. Ya le habíamos comentado aquí que el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa tenía problemas personales que lamentablemente se volvieron públicos o brincaron de la escena privada a la escena pública a partir de que el alcalde decidió pues darle chamba a su novia, ¿no? Estaba en proceso de divorciarse de su esposa, doña Marta, y pero pues todo este tiempo pues se enlazó eh, en una relación amorosa con una chica que conoció ahí en gobierno precisamente. Le gustó no solo su trabajo, sino la persona, y dijo, me cuadra, y me la llevo. Y sí, se la llevó al Poder Legislativo, en fin, y ahora, pues no tiene chamba, no tenía chamba, y entonces llega el señor Jaime Díaz a la presidencia municipal y dice, pues ahora es cuando, ¿no? Y dijo, pues me la llevo, y se la llevó como su secretaria. Y cuando esto se convirtió en asunto público, dijo, pues de algo tiene que vivir, ¿no? Así de fácil. El asunto es que ahí tiene ese pequeño problemita público el señor presidente municipal, al que se agrega otro, un incidente ocurrido el viernes. Verá usted, allá en Mexicali hay un colega, un compañero periodista, que tiene ya más de una década de editar una publicación que se llama Contacto, es Gabriel Gutiérrez. Y don Gabriel Gutiérrez abordó este tema, que es un tema público ya, pues, con todas las reservas de la parte privada a la que puede tener derecho el presidente municipal, pues esto es un asunto público, notorio y casi hasta notario, vaya, porque se ventila en los juzgados esto, vaya. El hecho es que el compañero Gabriel Gutiérrez publica una nota sobre todo este tema y parece que el alcalde se enojó, pero quien más se molestó, mire, pues es un funcionario subalterno del alcalde. Está recién estrenado como coordinador de directores y es un hombre que se llama Aarón Aguilera. Aarón Aguilera aparentemente andaba tomadito y se le hizo fácil, pues francamente a deshoras, ¿no? En la madrugada, el fin de semana, va al domicilio de nuestro compañero y le empieza a gritar. Le empieza a reclamar en público, bueno, a esas horas de la madrugada, quizá las garrapatas y los perritos del barrio tal vez, eh, pero ahí empieza a reclamarle, en tono muy airado por cierto, la publicación que hace sobre su jefe y estos líos a los que hago referencia.
le reclama el contenido de la publicación y ni tardo ni perezoso, temiendo alguna acción todavía más personal, violenta incluso, es decir, de la violencia verbal, dice, pues no vaya a ser el demonio, ¿verdad? No vaya a ser el diablo, se le ocurra llegar a las manos, llegar a la violencia física y querer cobrarse lo que para él por lo visto es un agravio. De otra forma, pues ni tardo ni perezoso, Gabriel Gutiérrez fue a presentar una denuncia formal. El asunto es que este funcionario, casi convertido en sicario, en estas condiciones que le platico, pues decidió que esa era la mejor forma de zanjar este asunto. Él es el que se sintió agraviado, por lo menos él es el que respondió, y por si las dudas, el colega Gabriel Gutiérrez Reyes dijo, más vale, papelito habla, ahí queda la constancia, se acredita el hecho por lo que pudiera ocurrir, y este es un incidente que evidentemente está pues por resolverse, porque la denuncia tendría que proceder, técnicamente tendría que proceder, pero ya sabe usted cómo son estas cosas. Hay cierto tipo de asuntos, temas y denuncias que no proceden o que no llegan a su término, que no avanzan, porque luego intervienen consideraciones de carácter político, consideraciones de otra naturaleza. Independientemente de lo que el compañero y colega Gabriel Gutiérrez decida hacer y hasta dónde decida llevar este asunto en el terreno de lo legal, pues evidentemente el presidente municipal tiene alguna respuesta que dar en este asunto, ¿verdad? Porque si uno de sus funcionarios le parece que ir en la madrugada, aparentemente alcoholizado, como es el caso, a resolver un asunto, a hacer una aclaración en la casa del autor de la nota periodística, pues algo anda mal ahí y seguramente tendrá que responder el nuevo funcionario, porque tiene poquito de haber sido designado y nombrado pues coordinador de directores. El señor Aarón Aguilera sigue despachando para más señas, para quien no lo sepa, pues en Palacio Municipal de Mexicali, veremos por cuánto tiempo, porque uno supondría que un asuntito de esta naturaleza debe pagarse y debe haber consecuencias. En fin, le vamos a tener más información y más, algunas cuantas cosillas así muy sabrosas que le vamos a compartir al regreso de esta pausa. No se vayan. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan.
Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. Ya estamos aquí de regreso. Qué bien que nos sigue acompañando. Le quiero recordar que tenemos el número telefónico 608-7645 para mantener el contacto. Y desde luego también el número, bueno, la dirección de correo electrónico afnpolitico@gmail.com para que nos haga llegar sus comentarios. Ya sabe usted que Agencia Fronteriza de Noticias está también en Facebook, facebook.com/agencia fronteriza, y en Twitter, @AFN Tijuana. Y la dirección de correo electrónico, mire, le actualizo el dato sobre este atentado de hace cosa de una hora y media, ¿no? La víctima de este ataque a tiros en la Colonia Libertad era un motociclista, aparentemente un repartidor. Había descendido de su motocicleta cuando fue atacado ahí en la calle Miguel Guerrero, entre 11 y 12 de la Colonia Libertad, en la parte alta. No se conocen todavía más datos de esta persona. Es un repartidor, aparentemente uno de estos repartidores de comida, por la caja que tiene pues montada en la bicicleta. Había rastros de sangre en su casco. El hombre está hospitalizado. No se saben más datos. Aparentemente se habría tratado de alguna lesión de consideración, pero pues estos datos están todavía pendientes de corroborarse. De cualquier manera, ya sabe que esta información se la vamos a actualizar en un momento más, aquí en Agencia Fronteriza de Noticias, donde ya le hemos compartido eh, los datos preliminares de esto que pues aparentemente fue un intento de ejecución. Ha sobrevivido por lo menos hasta este momento, son los datos que se conocen. Tiene suerte en todo caso de sobrevivir después de estos disparos con arma de fuego. El responsable había huido rumbo a la avenida Aquiles Cerdán para incorporarse luego al Boulevard Cuauhtémoc en dirección sur. Lo detuvieron por allá por el Alfa Panamericano, mientras la víctima, un hombre de unos 25 años, era atendido por los paramédicos. Ya le tendremos al tanto. Aparentemente había recibido por lo menos un disparo en la ingle y otro en el pecho. Esperemos que logre librarla, independientemente de, de cualquier cosa que haya ameritado, en opinión del atacante, pues que le quitara la vida. O por lo menos, pues sí, esa era la intención. Quedó en intento, porque aparentemente ha logrado librarla esta persona. En fin, mire, qué interesante esto. Se los tengo que compartir porque a propósito de política, no es política local, pero siempre es interesante darle seguimiento al hombre de a Mr. Coca-Cola, al expresidente Vicente Fox Quesada, que nos sorprende de pronto con declaraciones simpáticas, humorísticas, folclóricas, ¿no? Intervenciones pues interesantes.
y vaya que el hombre sabe lo que provoca pues con sus comentarios, pero le vale una pura y dos con sal. El expresidente Fox defiende que los exmandatarios participen en la arena política, dice que pues en México parece que el juego es golpear y acabar no solo con el presidente activo, sino con los expresidentes. Se duele pues de las críticas que ha recibido este guanajuatense que tiene allá en su rancho pues una réplica del despacho presidencial. Pues la añoranza, ya sabe usted, ¿no? Por los viejos tiempos, por los tiempos idos, con aquello de que al señor Vicente Fox le habría gustado que le siguieran siendo presidente como lo hacen en los Estados Unidos. Lo dijo en algún momento públicamente, ¿verdad? ¿Por qué no? Si allá los güeros, los vecinos del norte, siguen siendo Mr. President al expresidente, why not? ¿No? Why de Rito. Le preguntaron, porque don Vicente se deja querer con los reporteros y se porta a veces desdeñoso, pero luego coquetea, flirtea, cede un poquito, en fin. Y alguien le preguntó, oiga, ¿está satisfecho con el con el México que nos dejó Calderón? Y en un gesto de honestidad dice, no, ni con el que dejé yo, ni con el que nos dejó el PRI. México merece mucho más que lo que le hemos podido dar todos. México debía estar muy a la vanguardia. Te doy un solo hecho. A la mitad de mi sexenio la economía mexicana era 25% más grande que la brasileña. Oye, esa economía es el doble del tamaño de la economía mexicana. ¿Con qué te comes esa? Le respondió. Dice, ¿cómo ve a los partidos políticos? No entiendo a los latinoamericanos, ¿eh? Todo el día discuten de ideologías de manera tonta. Todo el día pierden el tiempo en discusiones estériles. Todo el día se pelean como perros y gatos. El del PRD con el del PAN con el del PRI. Yo, gracias a Dios, a los 72 años le recomiendo a la gente, déjense de cuentos. Los partidos políticos todos nos engañan. Lo único que buscan es tener a sus burocracias bien alimentadas monetariamente y se han convertido en un negocio. Y sobre el presidente Calderón, bueno, le preguntan qué opina de la participación que últimamente han tenido los expresidentes en la arena en la arena pública. Creo que aquí hay que observar un poco a Estados Unidos. Ahí vamos. Y otros países donde hay respeto para los presidentes. Aquí parece que el juego es golpear y acabar no solo con el presidente activo, sino con los expresidentes. No darles cuartel, no dejarles espacio, obligarlos bajo el viejo paradigma de cállate o te vas. Qué bien que lo tiene presente don Vicente, ¿no? Comes y te vas. Y solo el presidente puede hablar y decir. Los que ya fueron, ya que se queden callados. Son tonterías, paradigmas que creó el propio PRI, de una cultura totalmente antidemocrática. Hoy afortunadamente Calderón habla y dice sus cosas. Yo hablo y digo las mías. El presidente Cedillo, bueno, aunque también anda afuera de vez en cuando, se avienta sus declaraciones. Salinas, no se diga, anda metido hasta la cocina. Hasta la cocina. Simpática la declaración de don Vicente Fox Quesada. En fin, regresemos a Baja California. Porque aquí está poniéndose calientito, ¿sí? Se está poniendo calientito el tema que tiene que ver con la propuesta perredista de incrementar en 5 la cantidad de diputados para Baja California, los diputados locales. El PRD, a través de su dirigente, Roberto Dávalos Flores, está planteando que se necesita aumentar los distritos en Tijuana, porque tiene más de 400,000 electores. Y la propuesta concreta es que cada distrito corresponda a un promedio de 125,000 electores. Y de esta manera se tendrían 30 diputados en el Congreso. 6 en Mexicali, 10 en Tijuana, 3 en Ensenada, 1 en Tecate y 1 en Playas de Rosarito, de mayoría relativa, así como 9 de representación proporcional. Dávalos aclaró que la propuesta para aumentar el número de diputados no generará mayores gastos al Congreso y se mantendrá con el 2% del presupuesto del Estado. Solo que se distribuiría, dice él, de manera equitativa entre 30 diputados en lugar de 25, que actualmente integran la legislatura,
y se mantendría la misma estructura de apoyo a los 25 diputados, pero trabajando para 30. Es decir, se repartiría el dinero. Aparentemente esa es la propuesta, ¿no? El hecho es que, pues los señores diputados cuestan pues una buena lanita, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿verdad? Considerando que el Congreso local cuenta con 25 diputados que cobran mensualmente hasta 100,000 pesos, y, y con esto se convierten si no en la legislatura más cara del país, sí en una de las legislaturas locales más caras. Porque además ya sabe usted que cada diputado local pues tiene una lanita a su disposición, unos cuantos millones de pesos, que es que para gastos de gestión social, la apertura de una oficina, la contratación de pues un responsable de sus módulos en el distrito que le corresponde, más un dinerito para gasto social, porque los legisladores manejan pues una partida presupuestal para repartir y atender reclamos sociales, peticiones sociales. Dicen los señores diputados locales que defienden ese esquema de funcionamiento, pero que pues ahora se elevaría la cifra, considerando que habría 5 diputados más, porque pues de que van a cobrar, ¿no? Y de que van a querer dinerito para sus oficinas representativas en los distritos, pues también. Y de que van a querer gasto social, pues júrelo usted que sí. Se siguen acumulando las reacciones de rechazo a este planteamiento, que lo que propone o plantea pues es acrecentar la burocracia del poder legislativo, como si esta no fuese suficiente hasta este momento. Con los datos que le acabo de compartir, amén de la serie de cosas sobre las que se ha venido cuestionando el desempeño del Poder Legislativo y pues de muchos de sus integrantes. No de todos, no puede uno generalizar, pero considerando también que en el Congreso del Estado hay cada personita y cobrando como diputado, cielo santo, el agravio, la afectación es pues considerable y no se limita a la cuestión económica. El, el asunto es que mientras esto de la propuesta perredista se desahoga, se discute y se aprueba o se desecha, las reacciones no son favorables hasta este momento a esta propuesta. La, mayoritariamente, le digo, las expresiones de grupos y de actores políticos de la entidad son en el sentido de que con 25 es más que suficiente. Nada más con que se pongan a chambear. Es todo lo que pide, que se pongan a trabajar. Pero, pues finalmente el Congreso del Estado tiene en sus manos la decisión. En fin, cosas veredes, Sancho. Ya estaremos al tanto de la suerte que corra esta propuesta que entra por parte del diputado perredista Roberto Dávalos Flores. Mire, sigue corriendo la versión aumentada de, de este trascendido relativo a cambios inmediatos en la administración del doctor Astiazarán, el alcalde tijuanense. Hay ahí, en los apuntes que se conocen hasta este momento, pues ya lo habíamos adelantado aquí, la posible salida y sustitución de Daniel Romero Mejía en la delegación de la zona centro de Tijuana, cuyo espacio sería ocupado por un empresario. Otro hombre del sector privado. Bueno, Daniel Romero Mejía no es precisamente un empresario, pues ha sido un gerente, alguien que ha ocupado cargos gerenciales en el sector empresarial aún sin ser empresario propiamente, lo que le valió incluso algunas críticas y cuestionamientos en su momento dentro de los grupos empresariales en los que él se movía. Hoy estaría en la lista alguien que sí es empresario y que acaba de concluir su periodo como presidente canaco, que es Karim Chalita. Pero estos no serían los únicos cambios, porque se ha venido manejando insistentemente la versión de que del DIF municipal no solamente
sale Laura Ayala, que es actualmente directora del DIF, ahí donde despacha la presidenta del patronato del DIF municipal, Elia Manjarres, y donde Laura Ayala pues es la encargada de la talacha, vaya, el trabajo operativo, la directora, la que se encarga de darle seguimiento a toda la tarea operativa del DIF municipal, que es una institución que tiene tantísimo trabajo, muchas áreas que atender, tiene muchos brazos, vaya, y mucha tarea que atender, y mucho trabajo con el voluntariado, en fin, tantas cosas. Ah, está por verse si Laura Ayala se queda, aunque en otra área, pero quien aparentemente también del DIF municipal saldría del equipo sería el exconductor de televisión, Luis Eduardo Cantúa, que despacha como director o jefe de comunicación social, o jefe de prensa, o jefe de relaciones públicas, cualquiera que sea la denominación exacta del cargo, en el DIF municipal al lado de Elia Manjarres. Él estaría yéndose a despachar a la oficina del presidente municipal, del doctor de Jorge Estezarán Orsí, y como encargado de giras. No queda claro todavía quién entra en su lugar acá en el DIF municipal, pero estos serían algunos de los cambios que se supone el doctor Jorge Estiazarán estará anunciando en breve, muy en breve. Y aquí se lo adelantamos, es cosa de tiempo, cosa de muy poco tiempo, por cierto, hasta donde sabemos. Por lo pronto el doctor ha estado muy ocupado. Estos últimos días han resuelto finalmente lo relativo al programa de trabajo, al plan municipal de desarrollo, aunque cuestionado pues el mecanismo, porque dicen los regidores, no, no parece haber la menor intención de que los regidores participemos activamente en la toma de decisiones, conociendo a fondo, previamente, con amplitud y detenimiento, los documentos que han de pasar por nuestras manos. Se les entrega con poco tiempo de anticipación para que conozcan y eventualmente hagan sugerencias y propongan cambios, pero parece seguir siendo la tónica de las administraciones municipales poco proclives a la transparencia. Por lo menos esas son algunas de las quejas que siguen estando vigentes por lo que hace a la forma de trabajo del Cabildo tijuanense. En fin, esté usted pendiente, seguramente eh, pronto tal vez le podamos dar más datos sobre quienes dejarían el gobierno municipal para de plano quedar fuera de la nómina o incorporarse en un enroque típico en gobierno, incorporarse a otras áreas. Uno de los que está en esa lista, aparentemente para salir, y no parece que para ocupar otro cargo municipal, sería el oficial mayor, el señor Armando Franco, según los informes preliminares que se han conocido. Es uno de los, ¿qué le puedo decir? Quizás dos funcionarios de la administración pasada que permanecieron, junto con el delegado de la mesa, el señor Manuel Trasviña Pérez. Así es que pues hay más de 4 interesados en ocupar ese cargo, y hay también en la oficina del presidente municipal el interés de que sean otra persona quien despache en la oficialía mayor, donde usted lo sabe, como responsable del recurso humano, de los recursos humanos, pues el oficial mayor ocupa un encargo muy sensible, muy delicado, sobre todo en una transición eh, donde hay muchos pendientes típicamente, compromisos que cumplir, como los aguinaldos, pero además todo el proceso de cambio de empleados, que es un proceso administrativo lento, muy detallado, minucioso, que no admite, no permite errores, pues, porque está de por medio el estatus laboral del personal y todo lo que implica dar de alta a cientos y cientos de empleados municipales cada vez que hay un cambio de administración, un cambio de gobierno. Aún tratándose de gente del mismo partido, porque en ese terreno no hay cuestiones partidistas que valgan, sino cosas
meramente administrativas. Son los procesos administrativos que tienen su tiempo, eh, independientemente de cualquier otra consideración de carácter político. Esas cosas no esperan. En fin, a otra cosa, mariposa. Fíjese que está creciendo. No, mire, antes de compartirle esto, quiero reiterarle que efectivamente, tal como lo había anunciado, eh, estuvo en Mexicali, digo, en Rosarito, la señora Nancy Sánchez, la encargada de despacho del Comité Directivo Estatal del PRI Baja California, que aparentemente está muy decidida a verse proactiva, muy chambeadora, ocupando espacios públicos, haciendo su trabajo, su tarea, como vigilante del desempeño de los gobiernos que tenemos. Sobre todo, claro está, pues los de oposición, faltaba más, ¿no? ¿Y dónde hay un gobierno de oposición? Pues en Rosarito. Y hasta allá fue, a su casa, a Rosarito, la señora Nancy Sánchez, a decirle hasta de qué se va a morir. Bueno, estoy exagerando, pues, ya sabe usted. Ay, así somos los periodistas a veces. Pues no exagerando, pero sí fue decirle ahí algunas cuantas frescas, ¿no? Pues que prácticamente el alcalde la está regando y que ya basta de estar cometiendo torpezas y que allá pues hay una especie de desgobierno y bueno, en fin, todas las cosas que se le puedan ocurrir con carácter crítico a la administración de Silvano Abarca Maclís, se las ha dicho ahí ella en una conferencia de prensa. Ya sabe usted que además don Silvano Abarca Maclís la ha estado abonando con mucha enjundia precisamente a ese tipo de conclusiones, con sus actuaciones, con sus manejos, con sus declaraciones. eh, Don Silvano Abarca Maclís ha sido la comidilla. ¿Qué digo la comidilla? El, el desayunillo de plano, ¿eh? La cena, todo, las tres comidas. Don Silvano Abarca parece estar empeñado en llamar la atención. Y por lo pronto llamó la atención de la dirigente estatal del PRI, bueno, la encargada de despacho. Qué importantes son las precisiones. La encargada de despacho, porque doña Nancy es encargada de despacho realmente, ¿no? Es interina, pues. Formalmente no es dirigente estatal del PRI, no es presidenta del Comité Directivo Estatal, pero está en funciones, vaya. Y en esa función es que fue a reclamar ahí a don Silvano Barca que ya se ponga a chambear, hombre, que se deje de cosas y se hizo acompañar, pues para echarle montonas a don Silvano Barca, pues al señor Oscar Aguilar, el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Baja California. Este hombre que por lo visto también trae la misma encomienda porque este fin de semana se ha reunido con varios grupos, evidentemente grupos pro-priistas o claramente priistas, para pues hacer manifestaciones ahí de tipo político, enviar mensajes, hacer presencia pública a favor de su partido y desde luego con actitudes muy críticas hacia los gobiernos del Partido de Acción Nacional, particularmente pues a los que son del PAN, los que están en el poder, en el gobierno estatal, y en Rosarito, pues el señor Silvano Abarca, en fin, en Mexicali, pues el señor Jaime Díaz Ochoa, pues para hacer sonar la registradora de las simpatías hacia el Partido Revolucionario Institucional que pronto, muy pronto, entrará en este proceso para renovar su directiva estatal, pero también para empezar a preparar el terreno para la elección de 2015. Es un proceso muy detallado, minucioso, profundo, porque no son enchiladas armar una estructura electoral para un proceso electoral que además va a estar complicado para el PRI, sobre todo cuando viene el presidente, el primer priista del país, el presidente de la República, a Baja California para decir que si es pasión, se nos borre, porque en cuanto a lo del IVA, simple y sencillamente no hay marcha atrás.
Y con ese escenario, pues evidentemente la tarea que le espera al Partido Revolucionario Institucional no será sencilla. Y bien lo sabe el señor Aguilar, que es le insisto, delegado plenipotenciario, faltaba más, ¿cómo le vamos a escatimar aquí? Corcholatas ahí, plenipotenciario para Baja California, para todos los efectos prácticos de bajar las directrices del Comité Ejecutivo Nacional a Baja California, donde alguien les dijo, les reclamó, yo creí que ya estaban superados los tiempos de Luis Echeverría, por un momento me sentí en la administración de Luis Echeverría, oiga, bueno, eso no se lo dijeron a él, se lo dijeron a su jefe, Encarnación Alfaro, que vino a darle posesión y anunciarlo y a presentarlo, pero pues tienen mucha chamba. Y han empezado ya a echar la maquinaria, ¿no? A hacer funcionar la maquinaria del trabajo político, que consiste en algunos de los casos, pues en el de la presencia pública mediante señalamientos, mediante cuestionamientos, observaciones, aportaciones de visión política a decisiones de gobierno, de los gobiernos emanados del propio PRI y de los gobiernos emanados de los partidos de enfrente. Por lo menos el Partido Acción Nacional, que es el partido de enfrente, el único que tiene las alcaldías, las otras dos alcaldías y la gubernatura de Baja California. Amén de que hay en algunos puestos también de representación popular, pues gente de otros partidos, ahí están en los cabildos y están en el Congreso del Estado. Y para todos ellos tiene doña Nancy Sánchez, órale, ¿no? Para dar y repartir, usted nomás póngase en fila y a ver qué le toca. Y seguramente le va a tocar a más de uno, porque parece que ya se decidieron a chambear, por lo menos en esa parte o en ese aspecto. Sobre todo porque ya viene la hora en que doña Nancy Sánchez estaría, pues ya formalmente, rindiendo o tomando protesta de la presidencia del PRI. Y pues esperando fila, ¿no? Los otros aspirantes, ¿no? Que se quedan en el camino, decididos a hacer trabajo político. Estaba David Saúl Huaquil, que muy posiblemente decida quedarse en la delegación de la Secretaría de Economía, la delegación federal. Quedaría Carlos Murguía, Carlos Barbosa y José Osuna Camacho serían los que quedan en esta lista de los aspirantes que se han manifestado abiertamente, porque el otro, Francisco Domínguez, pues ya encontró chamba en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde no le ha ido muy bien, por cierto, al procurador, el señor Arnulfo de León Lavenán, a que lo traen de la gamarra, no solamente se están ocupando de él los ex empleados agraviados por la conducta del Procurador de los Derechos Humanos. Esto ya se convirtió en tema en manos de algunos de los diputados locales del PAN y del PRD. Roberto Dávalos, por ejemplo, se había ocupado de este asunto en las últimas horas, llamando también la atención sobre la forma en que se ha venido conduciendo el señor Arnulfo de León Lavenant, a quien si pueden lo meterían al bote con mucho gusto, Qué feito me oí, ¿verdad? Lo meterían al bote. Impropio, vulgar. Bueno, lo meterían a la cárcel, si fuese posible. Por ganas no queda, porque hay más de 4 personas muy, muy agraviadas por las conductas de este hombre, que ya ha sido, bueno, hasta denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Imagine usted nomás, un ombudsman denunciado ante otro ombudsman. En este caso, pues el más grandote, el de la Comisión Nacional, que además, sí, más grandote porque pues el doctor Plasencia sí que está altito, este tijuanense que todavía despacha como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El asunto ya está en el escritorio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde luego, independientemente de los procedimientos administrativos que se han emprendido localmente, por un lado, para promover el juicio político en su contra, pero por otro lado, para proceder por la vía laboral y por la vía penal, si es posible, contra Arnulfo de León Lavenant, que ha sido severamente cuestionado por utilizar la Procuraduría de los Derechos Humanos
como una agencia de colocación de empleos al servicio de un grupo político. Muy claramente identificado, pues, el actual embajador de México en Argentina, el señor Fernando Castro Trenti. No es casualidad que quienes han sido contratados para ocupar los cargos de la dependencia, pues sobre todo ocupar los espacios que fueron desocupados por el procurador, ¿no? Despidió a bastantes gentes, pues, para dar cabida a gente identificada con el señor embajador Fernando Castro Trenti. Pues esto es abiertamente, claramente, una confirmación de que el señor está usando la PDH como una agencia de colocación de empleos y no es precisamente un hombre que se distinga por vocación alguna en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, así es que pues es un burócrata prácticamente, un burócrata político, y este es de manera particular uno de los señalamientos que se le han venido haciendo en el contexto de esta promoción de juicio político en su contra. El que tiene que responder finalmente pues es el Congreso del Estado, el patrón de la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque es ante el Congreso del Estado quien el procurador de esta materia debe responder y muy probablemente tenga que responder de manera formal muy pronto, en cosa de nada, porque esto está creciendo como la espuma, igual que las denuncias públicas, que cada vez son mayores, son más grandes, más ruidosas y más constantes. Dicho esto, mire usted, solo me resta, como siempre, agradecer su sintonía, recordarle la invitación para que nos acompañe mañana en punto de las 12 del mediodía, recordarle igualmente que el archivo de este programa queda a su disposición en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info en tiempo real, pero además de transmitir en tiempo real aquí a través de este portal, transmitimos en canal 154 de cable a todo el estado y a partir de las 3 de la tarde usted podrá ver en canal 154 la repetición de este espacio. Por lo pronto, a nombre de la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, Elena Cortés, que tenga usted un día extraordinario.